Era un martes cualquiera en Madrid, cuando Diego me dijo esas palabras que cambiarían todo entre nosotros. Estábamos sentados en nuestro café de siempre, ese pequeño local cerca de la universidad, donde habíamos pasado tantas tardes estudiando juntos. El ruido de las máquinas de café y las conversaciones de otros estudiantes creaban el ambiente familiar que siempre me había dado tranquilidad. «Mira, Carmen», me dijo mientras revolvía su cortado sin mirarlo. «Creo que tenemos que aclarar algo. Nosotros somos solo amigos, ¿vale?» Sus palabras llegaron tan directas y frías que por un momento pensé que había escuchado mal. Llevábamos 3 años de amistad, 3 años en los que él había sido mi compañero en cada examen difícil, mi confidente en cada problema familiar, la persona que me conocía mejor que nadie. Habíamos compartido noches enteras hablando en los bancos del Retiro. Nos habíamos apoyado cuando sus padres se divorciaron y cuando yo perdí a mi abuela. Solo amigos, repetí, tratando de que mi voz sonara normal mientras sentía como si algo se rompiera dentro de mi pecho. Diego asintió, aliviado de haber sacado el tema por fin. Para él era evidente que había notado algo en mi comportamiento, algo que lo había incomodado lo suficiente como para sentir la necesidad de ponerme límites. Yo había sido cuidadosa, o eso creía, pero aparentemente no tanto como pensaba. «Es que no quiero que haya malentendidos», continuó, ahora sí mirándome a los ojos. «Eres muy importante para mí, Carmen, pero como amiga. No quiero que esto se complique». Sonreí. Fue automático. Una reacción de supervivencia para proteger lo poco que quedaba de mi orgullo. «Por supuesto, Diego. No te preocupes. Yo también te veo solo como amigo». La mentira salió tan fácil que casi me convencí a mí misma por un momento. Terminamos nuestros cafés hablando de los exámenes finales y de los planes para el verano, como si nada hubiera pasado. Pero cada palabra casual que intercambiamos se sentía forzada, como si estuviéramos actuando una obra de teatro mal ensayada. Cuando nos despedimos en la estación de metro de Moncloa, su abrazo se sintió diferente, más corto, más formal. No era el abrazo de siempre, ese que duraba unos segundos más de lo necesario y que me hacía sentir que todo estaba bien en el mundo. Las siguientes semanas fueron una tortura silenciosa. Cada mañana me despertaba con la esperanza irracional de que todo hubiera sido un malentendido, que Diego me llamara para decirme que había cometido un error. Pero mi teléfono permanecía en silencio, excepto por los mensajes del grupo de WhatsApp que compartíamos con nuestros amigos de la facultad. Ana, mi compañera de piso, me encontró llorando una noche mientras veía una película romántica en el sofá. «¿Qué te pasa?», me preguntó, sentándose a mi lado con una bolsa de patatas fritas. «Nada, es solo la película». Mentí, secándome las lágrimas con la manga de mi pijama. Pero Ana me conocía demasiado bien. «¿Es por Diego?». No pude negarlo más. Le conté todo, desde los sentimientos que había estado guardando durante meses hasta la conversación del café. Ana me escuchó sin juzgarme, asintiendo en los momentos apropiados y pasándome pañuelos cuando las lágrimas volvían a aparecer. «Mira, Carmen», me dijo cuando terminé de hablar, «entiendo que te duela, pero al menos ahora sabes dónde estás parada. Es mejor que vivir en la incertidumbre». Tenía razón, pero eso no hacía que doliera menos. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de alivio y tristeza. Por un lado, ya no tenía que preguntarme constantemente si Diego sentía algo por mí o analizar cada gesto suyo en busca de señales. Por otro lado, tenía que enfrentar la realidad de que la persona más importante en mi vida nunca me vería de la forma en que yo lo veía a él. Decidí que la única forma de salir adelante era aceptar completamente su decisión. Si él quería que fuéramos solo amigos, entonces eso es exactamente lo que seríamos. Nada más y nada menos. No más miradas largas, no más excusas para tocarlo casualmente, no más esperanzas secretas. Era una decisión que sonaba simple en teoría, pero que en la práctica requería una fuerza que no estaba segura de tener. Cada vez que lo veía en la universidad, cada vez que reía con ese humor sarcástico que tanto me gustaba, cada vez que me preguntaba cómo había ido mi día con esa sonrisa que conocía de memoria, tenía que recordarme a mí misma que éramos solo amigos. Solo amigos. 2 palabras que se habían convertido en mi mantra personal, en la frase que me repetía cada vez que sentía que mis sentimientos amenazaban con traicionarme otra vez. Los primeros días después de mi decisión fueron los más difíciles.
Cada interacción con Diego requería un esfuerzo consciente para mantener la distancia emocional que me había propuesto. Cuando me escribía por WhatsApp para preguntarme sobre algún trabajo de la universidad, yo respondía de forma escueta y directa. Nada de emojis, nada de bromas internas, nada que pudiera malinterpretarse. La primera vez que nos vimos después de aquella conversación en el café fue en clase de Historia del Arte. Llegué un poco tarde a propósito para evitar tener que sentarme a su lado, como solía hacer siempre. Me ubiqué 3 filas más atrás y fingí estar muy concentrada tomando apuntes. Cuando terminó la clase, salí rápidamente sin esperarlo. «Carmen», me gritó desde el pasillo. «¿Vienes a almorzar con nosotros?» «No puedo. Tengo que ir a la biblioteca», le respondí sin detenerme, aunque en realidad no tenía ningún plan específico. Al principio, Diego no parecía notar el cambio. Siguió comportándose conmigo de la misma forma de siempre, con esa familiaridad casual que tanto me había gustado antes y que ahora me resultaba dolorosa. Pero conforme pasaron las semanas, algo comenzó a cambiar también en él. Fue sutil al principio. Pequeñas cosas que tal vez otra persona no habría notado, pero yo conocía todos sus gestos y expresiones. Cuando estábamos en grupo y yo hablaba con otros amigos, lo pillaba mirándome con una expresión que no sabía interpretar. Ya no era la mirada relajada de siempre, sino algo más. ¿Preocupado? ¿Confundido? Una tarde, después de clases, se acercó a mí en los pasillos de la facultad. «¿Todo bien, Carmen? Te noto un poco rara últimamente». «Todo perfecto», le respondí con una sonrisa que esperaba que pareciera natural. «Solo ando muy ocupada con los estudios». Pero Diego no era tonto. Podía ver que algo había cambiado entre nosotros, aunque no entendiera exactamente qué. Empezó a hacer preguntas más directas sobre mi vida, como si quisiera recuperar la conexión que habíamos tenido antes. Me preguntaba por mis planes del fin de semana, por cómo me habían ido los exámenes, por si había hablado últimamente con mi familia. Yo respondía todo con cordialidad, pero manteniendo siempre esa barrera invisible que me había propuesto construir. Era como si estuviéramos hablando a través de un cristal. Podíamos vernos y escucharnos, pero ya no había esa intimidad natural que había caracterizado nuestra amistad. Los viernes por la noche, nuestro grupo solía quedar en algún bar de Malasaña para tomar unas cervezas y desahogarnos de la semana de estudios. Antes, Diego y yo siempre terminábamos sentados juntos, compartiendo chistes internos y riéndonos de las historias de los demás. Ahora, yo me las arreglaba para sentarme en el extremo opuesto de la mesa. «Carmen, ven aquí que te cuento lo que pasó hoy con el profesor García», me decía Diego, palmoteando la silla vacía a su lado. «Estoy bien aquí», le respondía, levantando mi cerveza desde mi lugar al lado de Marta y Luis. «Cuéntalo desde ahí que te escuchamos todos». Podía ver la confusión en sus ojos. No entendía por qué ya no quería sentarme a su lado, por qué ya no buscaba su compañía de la forma en que lo había hecho durante años. Para él, mi comportamiento debía resultar completamente incomprensible. Después de todo, él había sido claro conmigo sobre sus sentimientos. Había puesto las cartas sobre la mesa de la forma más honesta posible. ¿Por qué entonces yo me comportaba como si hubiera hecho algo malo? Lo que Diego no entendía era que para mí, mantener esa distancia no era una forma de castigarlo, sino de protegerme. Cada vez que me acercaba demasiado a él, cada vez que reíamos juntos como antes, cada vez que compartíamos esos momentos de complicidad que habían definido nuestra amistad, yo sentía que estaba traicionando mi propia decisión de seguir adelante. Una noche, después de una de estas salidas grupales, Ana me encontró sentada en la cocina de nuestro piso, tomando un té y mirando por la ventana hacia las luces de Madrid. «¿Cómo te fue hoy?», me preguntó, sentándose frente a mí. «Bien», mentí. «Como siempre. Carmen, puedes engañar a Diego, pero a mí no», me dijo con esa franqueza que la caracterizaba. «Te está costando mucho más de lo que pensabas, ¿verdad?». Suspiré y dejé la taza sobre la mesa. «Es que es muy raro, Ana. Antes todo era tan natural con él, y ahora cada conversación se siente forzada, como si los dos estuviéramos actuando. Pero eso es normal», me dijo. «Las cosas han cambiado entre ustedes. Es imposible que sigan igual después de lo que pasó». Tenía razón, pero eso no hacía que fuera más fácil. Lo más difícil de todo era darme cuenta de que Diego también estaba sufriendo con este cambio, aunque por razones diferentes a las mías.
Él había perdido a su mejor amiga, sin entender realmente por qué, y yo había perdido al chico del que me había enamorado, sabiendo exactamente las razones. La tensión entre nosotros se hizo evidente para todo el grupo. Nuestros amigos empezaron a hacer comentarios casuales sobre cómo Diego y yo ya casi no hablábamos, sobre cómo las cosas se sentían diferentes cuando estábamos todos juntos. Pero nadie se atrevía a preguntar directamente qué había pasado. Fue en una de esas noches de viernes, después de otra velada incómoda en el grupo, cuando tomé la decisión que lo cambiaría todo. Habíamos estado en el típico bar de Chueca donde siempre íbamos, y una vez más había tenido que fingir normalidad, mientras Diego trataba de recuperar nuestra antigua complicidad, y yo me esforzaba por mantener las distancias. Caminaba sola hacia la estación de metro cuando sonó mi teléfono. Era un mensaje de Alejandro, el hermano menor de Diego. ¿Llegaste bien a casa? Vi que te fuiste sola del bar. Alejandro había estado esa noche con nosotros por primera vez. A sus 21 años, acababa de empezar sus estudios de ingeniería, y Diego lo había invitado para que conociera a nuestro grupo de amigos. Era diferente a su hermano en muchas cosas, más tranquilo, más observador, con un sentido del humor más sutil. Mientras Diego era extrovertido y siempre el centro de atención, Alejandro prefería escuchar y hacer comentarios inteligentes en el momento justo. Sí, ya en casa. Gracias por preguntar, le respondí. ¿Te apetece tomar algo mañana? Conozco un sitio nuevo en Malasaña que creo que te gustaría. Me quedé mirando el mensaje durante varios minutos mientras esperaba el metro. Era una invitación simple, pero algo en mí sabía que aceptarla significaría cruzar una línea que no tendría vuelta atrás. Alejandro era atractivo, eso era innegable. Era inteligente, divertido, y durante toda la noche había notado cómo me prestaba atención de una forma que su hermano nunca había hecho. Vale, me apetece conocer sitios nuevos. Le escribí antes de poder pensarlo demasiado. Al día siguiente, mientras me arreglaba para mi cita con Alejandro, Ana me observaba desde la puerta de mi habitación con una expresión que no sabía interpretar. ¿Estás segura de lo que estás haciendo?, me preguntó. Es solo una cita, Ana. No es para tanto. Carmen, es el hermano de Diego. ¿Y qué?, respondí, aunque sabía perfectamente lo que quería decir. Diego dejó muy claro que entre nosotros no hay nada. Tengo derecho a salir con quien quiera. El sitio que Alejandro había elegido resultó ser un pequeño bar de jazz en una calle escondida de Malasaña. El ambiente era íntimo, con luces tenues y música en vivo que creaba el fondo perfecto para una conversación profunda. Alejandro había reservado una mesa en un rincón, lejos del ruido de la barra. No sabía que te gustara el jazz, le dije mientras nos sentábamos. Hay muchas cosas que no sabes de mí, me respondió con una sonrisa que me hizo sentir mariposas en el estómago por primera vez en meses. La conversación fluyó de una forma que me sorprendió. Hablamos de música, de libros, de sus planes para el futuro, de mis estudios. Alejandro tenía una forma de hacerme preguntas que me hacían sentir interesante, escuchada. No era como las conversaciones superficiales que había tenido en otras citas. Había algo genuino en su interés por conocerme. ¿Puedo preguntarte algo?, me dijo cuando ya llevábamos un par de horas en el bar. Claro. ¿Qué pasó entre tú y Diego? Anoche noté que había cierta tensión. La pregunta me pilló desprevenida. Durante toda la noche había logrado no pensar en Diego. Había conseguido estar completamente presente en el momento con Alejandro. Pero la mención de su hermano trajo de vuelta toda la confusión de las últimas semanas. Es complicado, fue todo lo que pude decir. No tienes que contarme si no quieres, me dijo, pero había algo en su tono que me invitaba a sincerarme. Diego y yo éramos muy amigos, muy buenos amigos, pero las cosas cambiaron, y ahora ya no sé muy bien qué somos. Alejandro asintió sin presionarme para que le diera más detalles. Las amistades a veces son más complicadas que las relaciones amorosas, dijo. Tienen reglas menos claras. Cuando llegó el momento de irnos, Alejandro insistió en acompañarme hasta mi casa. Caminamos despacio por las calles de Madrid, sin prisa porque terminara la noche. Cuando llegamos a la puerta de mi edificio, se produjo uno de esos momentos de incertidumbre donde ninguno de los dos sabía muy bien cómo despedirse. Me lo he pasado muy bien esta noche, me dijo. Yo también. ¿Te gustaría repetir? Sí, respondí sin dudar. Se acercó para darme un beso en la mejilla.
pero en el último momento giré ligeramente la cabeza y nuestros labios se encontraron. Fue un beso suave, exploratorio, diferente a todos los besos que había dado antes. Cuando nos separamos, los dos sonreímos con esa mezcla de nerviosismo y emoción de los primeros encuentros. Durante las siguientes semanas, Alejandro y yo comenzamos a vernos regularmente. Al principio fueron citas casuales, cafés entre clases, cenas en restaurantes pequeños, paseos por el Retiro, pero pronto se convirtió en algo más serio. Había una química entre nosotros que no podía negar, una conexión que se había establecido desde esa primera noche en el bar de jazz. Lo que más me gustaba de estar con Alejandro era que cuando estaba con él, no pensaba en Diego. Por primera vez en meses, podía simplemente ser yo misma sin el peso constante de los sentimientos no correspondidos. Alejandro me hacía reír, me desafiaba intelectualmente, me hacía sentir deseada y valorada. Pero también sabía que esta situación no podía mantenerse en secreto para siempre. Madrid es una ciudad grande, pero nuestro mundo universitario era pequeño. Tarde o temprano, Diego se enteraría de que estaba saliendo con su hermano, y cuando eso pasara, todo cambiaría definitivamente entre nosotros. El momento que había estado temiendo llegó una noche de sábado, 3 semanas después de mi primera cita con Alejandro. Era el cumpleaños de Marta, una de nuestras amigas del grupo, y había organizado una fiesta en su piso cerca de la ciudad universitaria. Yo había dudado si ir o no, sabiendo que Diego estaría allí, pero al final decidí que no podía seguir evitando las reuniones grupales para siempre. Llegué tarde a propósito, esperando que la fiesta ya estuviera en pleno apogeo y pudiera pasar desapercibida entre la multitud. El piso de Marta estaba lleno de gente, con música alta y el ambiente típico de las fiestas universitarias madrileñas. Me serví una copa de tinto de verano en la cocina y me mezclé entre los invitados, saludando a conocidos y tratando de localizar dónde estaba Diego para mantener la distancia. Lo encontré en el salón, sentado en el sofá con un grupo de chicos de su carrera, riéndose de algo que acababa de contar Luis. Llevaba esa camisa azul que siempre le había quedado tan bien, y tenía esa sonrisa relajada que aparecía cuando estaba cómodo en un ambiente social. Por un momento, me quedé observándolo desde lejos, recordando todas esas otras fiestas donde habríamos estado sentados juntos, donde él me habría guardado sitio a su lado automáticamente. ¡Carmen!, gritó Marta desde el otro lado del salón, agitando la mano para que me acercara. «Ven que quiero presentarte a unos amigos». Me dirigí hacia donde estaba Marta, pero en el camino alguien me tocó el hombro. Era Alejandro. Llevaba una camiseta negra simple y vaqueros, y sonreía con esa expresión que ya había aprendido a reconocer como su forma de decir «me alegro de verte». «No sabía que ibas a venir», me dijo, acercándose para darme un beso en la mejilla. «Tampoco estaba segura hasta el último momento», le respondí, sintiendo inmediatamente esa sensación de tranquilidad que siempre me daba su presencia. «¿Quieres que vayamos a la terraza? Aquí hay demasiado ruido». Asentí y lo seguí hacia la pequeña terraza del piso, donde había menos gente y se podía hablar sin gritar. Madrid se extendía ante nosotros con sus luces nocturnas, y la temperatura era perfecta para estar al aire libre con una copa en la mano. «¿Cómo vas con los exámenes?», me preguntó, apoyándose en la barandilla. «Bien, aunque estadística me está matando», le respondí. «¿Y tú qué tal con cálculo?». Estuvimos hablando durante unos 20 minutos sobre nuestras respectivas carreras, sobre los profesores que más nos costaban, sobre los planes para las vacaciones de verano que se acercaban. Era una conversación cómoda, de esas que fluyen sin esfuerzo y que me recordaban por qué me gustaba tanto pasar tiempo con él. Fue entonces cuando lo vi. Diego había salido a la terraza, probablemente buscando el baño o simplemente necesitando aire fresco, y nos había localizado inmediatamente. Desde donde estaba, podía ver perfectamente cómo Alejandro y yo estábamos juntos, cómo él había puesto su mano en mi espalda baja mientras me contaba algo, cómo yo me reía con esa naturalidad que no había mostrado en semanas. La expresión de Diego cambió completamente. Primero fue sorpresa, como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. Luego, confusión. Y finalmente, algo que se parecía peligrosamente al dolor. Se quedó allí parado durante unos segundos que se sintieron eternos, mirándonos sin saber qué hacer. Alejandro siguió mi mirada y se dio cuenta de que su hermano nos estaba observando. «Mierda», murmuró en voz baja.
¿No le habías dicho nada?, le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. No encontraba el momento, me respondió, pasándose la mano por el pelo con nerviosismo. Diego se acercó a nosotros con pasos lentos pero decididos. Pude ver en su cara que estaba tratando de mantener la compostura, pero conocía todas sus expresiones y sabía que por dentro estaba luchando por entender qué estaba pasando. «Hola», nos dijo cuando llegó hasta donde estábamos, con una voz que sonaba forzadamente casual. «Hola, Diego», le respondí, sintiendo como si tuviera algo atorado en la garganta. «Hermano», dijo Alejandro, con una tensión evidente en su voz. Se produjo un silencio incómodo, donde ninguno de los tres sabía qué decir. La música de la fiesta seguía sonando de fondo. Las risas de otros invitados llegaban desde el salón, pero entre nosotros había un silencio tan denso que se podía cortar con un cuchillo. «¿Desde cuándo?», comenzó a preguntar Diego, pero se detuvo antes de terminar la frase. «Un par de semanas», respondió Alejandro, tomando mi mano en un gesto que interpretéis como protector. Diego asintió lentamente, como si estuviera asimilando la información. Sus ojos se movían entre su hermano y yo, tratando de entender no solo lo que estaba pasando, sino cómo había llegado a pasar. «¿Y no pensaron en decírmelo?», preguntó finalmente, y había algo en su tono que no sabía si era reproche o simple curiosidad herida. «No sabíamos cómo», le dije, encontrando mi voz por fin. «Todo ha sido muy inesperado». «Inesperado», repitió Diego, con una sonrisa amarga que no llegaba a sus ojos. «Ya». Otro silencio, esta vez más largo, más pesado. Podía ver que Diego estaba procesando no solo la información de que Alejandro y yo estábamos juntos, sino también las implicaciones de lo que eso significaba. Tal vez por primera vez se estaba dando cuenta de que mi distanciamiento de las últimas semanas no había sido casual, de que algo había cambiado fundamentalmente entre nosotros. «Bueno», dijo finalmente, «supongo que me alegro por ustedes», pero sus palabras sonaban huecas, automáticas. Era lo que se suponía que debía decir, pero todos sabíamos que no reflejaba lo que realmente sentía. «Diego», comencé a decir, pero él levantó la mano para detenerme. «No, en serio. Si ustedes son felices, yo estoy bien con eso». Se dio la vuelta para marcharse, pero antes de entrar de nuevo al piso, se detuvo y nos miró por encima del hombro. «Solo, la próxima vez avisen, ¿vale? Es un poco raro enterarse así». Y con eso, desapareció entre la multitud de la fiesta, dejándonos a Alejandro y a mí solos en la terraza con el peso de lo que acababa de pasar. Los días después de la fiesta fueron extraños y tensos. Diego no me escribió, no me llamó, y cuando nos cruzábamos en la universidad actuaba como si no me hubiera visto. Era un cambio radical respecto a las semanas anteriores, cuando al menos intentaba mantener conversaciones superficiales conmigo. Ahora directamente me evitaba. Alejandro también notó el cambio en su hermano. «En casa está raro», me contó una tarde mientras tomábamos café en un sitio cerca de la facultad. «No habla mucho, y cuando menciono tu nombre o nuestros planes, cambia de tema». «¿Te arrepientes?», le pregunté, necesitando saberlo aunque temiera la respuesta. «¿De estar contigo? Jamás», me respondió, tomando mi mano sobre la mesa. «Pero no me gusta que esto esté afectando mi relación con Diego. Somos hermanos, Carmen. Nunca habíamos tenido problemas entre nosotros». Entendía su preocupación, pero también sabía que no había vuelta atrás. Lo que había empezado entre Alejandro y yo se había convertido en algo real, algo que no podía deshacerse simplemente para evitar la incomodidad familiar. El confronto inevitable llegó un jueves por la tarde. Yo estaba en la biblioteca de la facultad, tratando de concentrarme en un ensayo sobre la guerra civil que tenía que entregar al día siguiente, cuando Diego apareció de la nada y se sentó frente a mí. «Tenemos que hablar», me dijo sin preámbulos. Miré alrededor de la biblioteca. Había otros estudiantes en las mesas cercanas, pero estábamos lo suficientemente lejos como para poder hablar sin molestar a nadie. «¿Aquí?», le pregunté. «Aquí». Cerré mi portátil y lo miré directamente por primera vez en semanas. Tenía ojeras, como si no hubiera estado durmiendo bien, y había algo en su expresión que no había visto antes. No era exactamente rabia, pero tampoco era la tranquilidad de siempre. «¿Qué quieres saber?», le pregunté. «Todo», me respondió. «Quiero entender qué pasó, Carmen».
Hace un mes éramos mejores amigos y ahora estás con mi hermano y yo me entero por casualidad en una fiesta. Su voz tenía un tono de frustración contenida que me hizo sentir culpable. Tenía razón en estar molesto por cómo se habían dado las cosas. No fue planeado, le dije. Lo de Alejandro y yo simplemente pasó. ¿Simplemente pasó?, repitió con incredulidad. Carmen, las cosas no simplemente pasan. Tú decidiste salir con él. Sí, decidí salir con él, admití. Porque me gusta, porque me hace sentir bien, porque cuando estoy con él no tengo que fingir que soy alguien que no soy. ¿Y conmigo sí tenías que fingir? La pregunta me pilló desprevenida. No es eso, Diego. Entonces, ¿qué es? Porque de verdad que no lo entiendo. Pensaba que éramos amigos de verdad, que teníamos confianza entre nosotros. Y de repente desapareces. Me tratas como si fuera un extraño. Y ahora resulta que estás con Alejandro desde hace semanas. Podía escuchar el dolor en su voz, y eso me partía el corazón. Pero también había algo más, algo que me daba rabia. ¿En serio no lo entiendes?, le pregunté, bajando la voz pero con intensidad. ¿De verdad no tienes ni idea de por qué me alejé de ti? Diego me miró sin responder, pero vi un destello de comprensión en sus ojos. Tú me dijiste que éramos solo amigos, continué. Me lo dijiste de la forma más clara posible. Así que decidí tratarte exactamente como eso, como un amigo, sin más, sin menos. Pero no tenías que alejarte así, protestó. Podíamos seguir siendo amigos de verdad. No, Diego, no podía. Las palabras salieron con más emoción de la que había planeado. No podía seguir fingiendo que todo estaba bien, que podía estar cerca de ti y actuar como si no me importaras más de lo que debería importarme un amigo. Se hizo un silencio. Diego me miraba como si me estuviera viendo por primera vez. ¿Te gustaba?, me preguntó finalmente, con voz baja. ¿Me gustabas?, repetí, casi riéndome de lo absurdo de la pregunta. Diego, estaba enamorada de ti, completamente enamorada. Y tú me dijiste que solo éramos amigos. Vi cómo asimilaba mis palabras, cómo su expresión cambiaba de confusión a comprensión, y luego a algo que parecía arrepentimiento. Carmen, yo no sabía... Claro que sabías, lo interrumpí. Tal vez no sabías la intensidad, pero sabías que había algo. Por eso sentiste la necesidad de aclarármelo ese día en el café. Diego se pasó las manos por la cara, un gesto que hacía cuando estaba estresado o frustrado. Tienes razón, admitió. Sabía que había algo, pero pensé que si lo dejaba claro podríamos seguir siendo amigos sin problemas. Pues te equivocaste. ¿Y por eso estás con Alejandro? ¿Para castigarme? La pregunta me molestó. No todo gira en torno a ti, Diego. Estoy con Alejandro porque me gusta, porque me hace feliz, porque hemos conectado de una forma que no esperaba. No tiene nada que ver contigo. Es mi hermano, Carmen. Lo sé. Y eso no cambia lo que siento por él. Diego se quedó callado durante un rato largo, mirando hacia la ventana de la biblioteca. Podía ver que estaba procesando todo lo que habíamos hablado, tratando de entender cómo habíamos llegado a este punto. ¿Lo quieres?, me preguntó finalmente. La pregunta me sorprendió por su directeza. Es muy pronto para hablar de amor, le respondí honestamente. Pero sí, me importa mucho, y creo que esto puede ser algo serio. Diego asintió lentamente. ¿Y nosotros? ¿Nuestra amistad? No lo sé, le dije, y era la verdad. No sé si podemos volver a ser amigos después de todo esto. Las cosas han cambiado demasiado, por lo que sientes por mí o por lo que sientes por él. Por las dos cosas, admití. Y por cómo has reaccionado tú también. No puedes pretender que esto no te afecte, Diego. Te conozco demasiado bien. Se quedó callado otra vez, y yo recogí mis cosas para irme. La conversación había sido necesaria, pero también agotadora emocionalmente. Carmen, me dijo cuando ya me levantaba de la silla. ¿Sí? Lamento haberte lastimado. No era mi intención. Lo sé, le respondí, pero las intenciones no siempre importan. A veces el daño se hace igual. Los meses que siguieron a esa conversación en la biblioteca fueron de cambios graduales pero profundos. Diego y yo no volvimos a hablar del tema directamente, pero algo se había liberado entre nosotros después de haber puesto todas las cartas sobre la mesa. Ya no había secretos, ya no había malentendidos.
Solo había una nueva realidad que todos teníamos que aprender a navegar. La relación con Alejandro se consolidó de una forma natural y tranquila. Pasamos el verano juntos, alternando entre Madrid y algunos viajes cortos a la costa. Conocí a sus padres, que me recibieron con cariño a pesar de la situación complicada con Diego. Su madre, Carmen como yo, me contó entre risas que siempre había esperado que uno de sus hijos trajera a casa a una chica llamada como ella. «Es el destino», me dijo una tarde mientras preparábamos paella en su casa de Guadalajara, donde habíamos ido a pasar un fin de semana. Los nombres importan más de lo que la gente cree. Alejandro me miraba desde la mesa de la cocina con esa sonrisa que ya se había vuelto tan familiar para mí, esa mezcla de diversión y ternura que aparecía cuando su familia me trataba como si ya fuera parte de ella. Diego también estuvo ese fin de semana, pero las cosas entre nosotros habían encontrado un equilibrio extraño. No éramos los amigos íntimos de antes, pero tampoco éramos extraños. Había una cortesía cuidadosa en nuestras interacciones, un respeto mutuo que había nacido del entendimiento. Una noche, mientras Alejandro y su padre veían fútbol en el salón, Diego me encontró en la terraza mirando las estrellas. «¿Puedo?», me preguntó, señalando la silla de al lado. «Claro». Nos quedamos en silencio durante un rato, escuchando los sonidos de la noche y las exclamaciones ocasionales que llegaban desde el salón cuando el Madrid hacía algo bueno o malo. «¿Eres feliz?», me preguntó finalmente. «Sí», le respondí sin dudar. «¿Y tú?». «Estoy aprendiendo a serlo», me dijo, con una honestidad que no esperaba. «He empezado a salir con alguien. Se llama Laura, estudia psicología». «Me alegro», le dije, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. No había dolor, no había celos, solo una genuina alegría por verlo seguir adelante. «Creo que al final tenías razón», continuó. «Las cosas entre nosotros no podían seguir igual después de todo. Pero esto, lo que tenemos ahora, no está mal». «No», coincidí, «no está mal». Cuando volvimos a Madrid en septiembre para empezar el nuevo curso universitario, las dinámicas del grupo habían cambiado completamente. Ya no había esa tensión incómoda de los meses anteriores. Diego tenía a Laura, yo tenía a Alejandro, y todos habíamos encontrado una forma de coexistir sin drama. Marta organizó una fiesta de bienvenida al nuevo curso, en el mismo piso donde todo había salido a la luz meses atrás. Esta vez, cuando Alejandro y yo llegamos tomados de la mano, nadie se sorprendió. Era parte de la nueva normalidad. «¿Te parece raro?», me preguntó Alejandro mientras preparábamos gin tonics en la cocina de Marta. «¿El qué?». «Estar aquí con Diego, después de todo lo que pasó». Miré hacia el salón, donde Diego estaba hablando con Luis y otros chicos del grupo. Laura estaba a su lado, riéndose de algo que acababa de decir. Se veían bien juntos, relajados. «No», le respondí a Alejandro. «Ya no me parece raro. Se siente normal». Y era verdad. Por primera vez en casi un año, las cosas se sentían normales. No había dolor oculto, no había expectativas no cumplidas, no había resentimientos, solo había vida siguiendo su curso. Durante el resto de la noche, Diego y yo incluso tuvimos algunas conversaciones casuales. Hablamos sobre las clases del nuevo semestre, sobre los profesores que nos tocaban, sobre los planes de fin de año. Era diferente a como hablábamos antes, menos íntimo pero también menos cargado. Era simplemente la conversación entre dos personas que se conocían bien y se tenían respeto mutuo. Al final de la noche, cuando Alejandro y yo nos despedimos del grupo, Diego se acercó a nosotros. «Cuídenla bien», le dijo a su hermano, pero me estaba mirando a mí cuando lo dijo. «Siempre», respondió Alejandro. «Y tú cuídalo a él», me dijo Diego. «Es un buen tipo, aunque sea mi hermano pequeño». «Lo sé», le respondí sonriendo. Caminando de vuelta a casa esa noche, con la mano de Alejandro en la mía, y las calles de Madrid iluminadas por las farolas, me di cuenta de que había llegado al final de un capítulo de mi vida y al comienzo de otro. La historia con Diego había terminado de la única forma en que podía terminar, con la aceptación de que no todas las personas que amamos están destinadas a quedarse en nuestras vidas de la forma en que esperamos. Pero eso no significa que no hayan sido importantes. Diego había sido mi mejor amigo durante los años más importantes de mi juventud, y aunque esa amistad hubiera cambiado, el cariño y el respeto permanecían. La historia con Alejandro
Por otro lado, apenas estaba comenzando. Era diferente a todo lo que había sentido antes, menos dramática pero más sólida, menos intensa pero más tranquila. Era el tipo de amor que se construye día a día, que se basa en la compatibilidad real y no solo en la atracción o la idealización. Meses después, cuando ya estábamos preparándonos para los exámenes finales del curso, Ana me preguntó si me arrepentía de alguna de las decisiones que había tomado. ¿Te arrepientes de haber estado enamorada de Diego?, me preguntó mientras estudiábamos juntas en nuestra cocina. No, le respondí sin dudar. Fue real, fue intenso y me enseñó mucho sobre mí misma. ¿Y te arrepientes de estar con Alejandro? Tampoco. Es la mejor decisión que he tomado en mucho tiempo. Ana sonrió. ¿Y de haber perdido la amistad con Diego como era antes? Esa pregunta me hizo pensar más. Creo que esa amistad ya no existía desde el momento en que me enamoré de él. Le dije finalmente. No se puede volver atrás de esos sentimientos. Lo que tenemos ahora es diferente, pero también es real y honesto. Y eso está bien. Y era verdad. Había aprendido que no siempre podemos controlar lo que sentimos, pero sí podemos elegir qué hacer con esos sentimientos. Había elegido ser honesta conmigo misma. Había elegido seguir adelante. Había elegido abrir mi corazón a algo nuevo. Y al final, todas esas elecciones me habían llevado a un lugar mejor.